Mi esposo me pidió el divorcio para casarse con mi hermana. Dijeron que debía superarlo, que eran el uno para el otro. Pero 4 años después, cuando me vio frente a todos, no pudo disimular lo que sintió. Me llamo Pamela, y esta historia comienza el día en que el amor y la traición llegaron a mi puerta, con la misma cara. Diego y yo llevábamos 7 años de matrimonio. No éramos perfectos, pero habíamos construido una vida tranquila, estable, de esas que parecen normales desde fuera, cenas juntos, domingos de películas, metas a largo plazo. O eso creía yo. Mi hermana, Fabiola, era lo opuesto a mí en todo. Impulsiva, intensa, caótica. Mientras yo me preocupaba por llegar a fin de mes, ella soñaba con viajes y lujos sin tener cómo pagarlos. Siempre había sido así desde niñas. Y durante años, yo la protegí. Fui la hermana mayor que cubría errores, que la ayudaba a salir de deudas, que escuchaba sus lamentos y la recibía en casa cada vez que su vida se desmoronaba. Un día, me pidió quedarse con nosotros solo unas semanas, mientras encontraba un nuevo lugar para vivir. Su último intento de independencia había fracasado. Diego aceptó sin dudar. «¿Es tu hermana?», me dijo. «¿Cómo vamos a dejarla en la calle?». Y yo, como siempre, cedí. Al principio fue todo cordial. Ella ayudaba con algunas cosas, cocinaba de vez en cuando, se reía fuerte en la sala mientras hablaba por teléfono. Noté que Diego empezaba a conversar más con ella, pero no le di importancia. Me pareció natural. Hasta reconfortante. Pensé que al fin estaban teniendo una buena relación. Lo que no sabía era que ya estaban demasiado cerca. Que, en mi propia casa, mientras yo dormía o trabajaba, algo crecía entre ellos. La primera señal fue una distancia rara con Diego. Ya no me miraba igual. Teníamos conversaciones cortas, vacías. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que estaba estresado por el trabajo. Pero algo en su voz, algo en sus ojos, ya no era mío. Una noche cualquiera, cuando Fabiola no había regresado aún, Diego me dijo que necesitaba hablar conmigo. Estaba nervioso. Evitaba mirarme. Y lo soltó de golpe, como quien quiere arrancarse una espina sin anestesia. «Quiero el divorcio». Me quedé en silencio. Ni siquiera lloré. No lo entendía. No podía procesarlo. «No te amo», continuó. «Hace tiempo que no te amo. Y, hay alguien más». Las palabras me rompieron el estómago. Se lo pregunté, con la voz apenas audible. «¿Quién?». No me respondió. Pero no hizo falta. Lo supe en ese instante. Lo vi en su expresión. Lo sentí en el aire. Era ella. Fabiola. Mi hermana. La misma a la que había cuidado cuando se enfermaba. La que vivía en mi casa. La que me pedía consejos sobre sus relaciones fallidas. La que, según ella, nunca tenía suerte en el amor. Había tenido suerte. Con mi marido. Le pedí que se fuera. Que ambos se fueran. Esa noche. No quería gritos, no quería una escena. Solo necesitaba que se fueran y me dejaran respirar. Pero no fue tan fácil. Fabiola me escribió al día siguiente. Un mensaje largo, sin vergüenza, donde me decía que lamentaba cómo se dieron las cosas, pero que no había forma de detener lo que sentían. Que el amor no se elige. Que ella no lo buscó, que simplemente pasó. «Perdón si te duele, pero ahora entiendo lo que es sentirse amada», decía. Durante semanas no salí de la cama. Dejé de comer. Dejé de hablar con mi familia. Mis padres no sabían qué decir. Algunos amigos me dieron la espalda porque no querían meterse. Todo mi mundo se partió en dos. Y ahí estaba yo. Sola. Con mi dolor. Con el hueco que dejaron. Con las traiciones envueltas en excusas. Pero un día, sin saber por qué, me levanté. Miré al espejo. Y me di cuenta de que si seguía allí, destruida, les estaba regalando lo único que aún me quedaba, mi dignidad. Así que empecé a caminar. Lento. Paso a paso. Vendí la casa. Me mudé de ciudad. Cambié de número. Empecé de nuevo. No fue fácil. Pero aprendí que lo único más fuerte que una traición es una mujer que decide no dejarse destruir por ella. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron difíciles. Me sentía como una sombra de lo que había sido. Todo me parecía ajeno, incluso yo misma. Pero al menos tenía silencio. Nadie me miraba con lástima. Nadie me preguntaba por Diego.
Nadie mencionaba a Fabiola. Podía respirar. Conseguí un pequeño departamento en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Viejo, con paredes que necesitaban pintura, pero con una ventana enorme por donde entraba el sol cada mañana. Era poco, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, algo era solo mío. Empecé a trabajar en una cafetería del centro. No era lo que había soñado, pero me mantenía ocupada. Hacía turnos dobles, llegaba a casa rendida, y dormía como una piedra. El cansancio me salvó. No tenía tiempo para llorar. Conocí gente nueva. Compañeros amables, clientes habituales que se aprendieron mi nombre. Incluso me animé a volver a pintar, algo que no hacía desde la universidad. Sentí que, poco a poco, la mujer rota que llegó allí estaba empezando a recomponerse. Y entonces, un día cualquiera, vi su nombre. Fabiola. En una publicación en redes sociales. Alguien la había etiquetado en una foto. Una boda. La suya. Con Diego. Ahí estaban. Radiantes. Vestidos de blanco. Rodeados de flores y sonrisas. Y entre los invitados, mi madre. No lo podía creer. No solo habían hecho su vida. La celebraban como si nada. Y mi familia estaba allí, apoyándolos. Mi cuerpo se quedó inmóvil frente a la pantalla. Leía y releía los comentarios. Por fin juntos, siempre fueron el uno para el otro. Lo que está destinado, encuentra su camino. Sentí rabia, sí. Pero también una especie de claridad cruel. Entendí que para ellos, yo era el obstáculo. El error. Que Fabiola no era la que se metió en mi vida, sino la que, según su versión, la corrigió. No respondí. No escribí nada. No llamé a nadie. Solo cerré la app, me hice un café y volví a pintar. Desde entonces, pasaron casi 4 años. No supe más de ellos. Y no quise saber. Construí otra vida. Más pequeña, más callada, pero mía. Tenía nuevas amistades, una rutina sencilla y paz. Esa paz que solo llega cuando ya no estás esperando que te pidan perdón. Y entonces llegó la invitación. Una excompañera de la universidad, con quien aún hablaba de vez en cuando, me escribió para invitarme a una reunión de antiguos alumnos. Sería un evento formal, una especie de cena con gala, discursos y viejos rostros reencontrándose. Estuve a punto de decir que no. Pero algo dentro de mí, no sé si orgullo o simple necesidad de cerrar el círculo, me dijo que debía ir. Me puse el vestido que había guardado para una ocasión especial. Me maquillé con calma. Me sentí bonita. Y cuando entré al salón, lo vi. Diego. 4 años después. Frente a todos. De la mano de Fabiola. Y cuando sus ojos se cruzaron con los míos, no pudo disimular lo que sintió. Sentí su mirada recorrerme desde el otro lado del salón. No era odio. No era amor. Era algo más incómodo, una mezcla de sorpresa, nostalgia y remordimiento. Como si el fantasma del pasado hubiera aparecido de pronto en su banquete de vida perfecta. Y yo no hice nada. Solo sonreí. Me acerqué a mi grupo de excompañeras, fingiendo que no lo había visto. No iba a darle el gusto de pensar que lo estaba buscando. Pero él, claro, se acercó. Tarde o temprano lo haría. Diego siempre fue incapaz de manejar el silencio. Pamela, dijo, como si fuera una súplica. Lo miré con calma. Hola, Diego. Se quedó callado unos segundos. Estaba más delgado. Más pálido. El cabello ya no tenía ese brillo perfecto que él tanto cuidaba. Llevaba un traje caro, pero su expresión era la de alguien incómodo en su propia piel. No sabía que ibas a venir, intentó. No sabía que te importaba, respondí, sin agresividad. Solo como un hecho. Él bajó la vista. Y ahí supe que había acertado. Fabiola, que estaba unos pasos más atrás, observaba todo con una sonrisa forzada. Esa sonrisa de quien sabe que no tiene el control. Estaba igual que siempre, impecable, con su vestido entallado y su peinado perfecto. Pero había algo en su postura, un leve temblor en la mandíbula, que la traicionaba. Diego quiso seguir hablando, pero fui yo quien se adelantó. No estoy aquí por ustedes. Vine por mí. Estoy bien, por si te lo preguntabas. Y no guardo rencor. Solo aprendí a priorizar a la única persona que nunca me traicionó, yo. Él asintió lentamente.
Pero en sus ojos había algo más. Una tristeza que parecía más vieja que su decisión. Como si en algún momento, él también hubiera entendido que había cometido el peor error de su vida. Solo que ya era tarde. Me di la vuelta y seguí conversando con mis amigas. Y eso fue todo. Oh, eso pensé. Esa misma noche, cuando llegué a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje. De Diego. Decía, no puedo dejar de pensar en ti. Me quedé en silencio. No por sorpresa. No por emoción. Sino por la certeza de que esa frase llegaba 4 años tarde. No respondí ese mensaje. Ni esa noche, ni la siguiente, ni nunca. Pero no fue por orgullo. Ni por rencor. Fue por dignidad. Porque después de tanto dolor, de tanto silencio tragado, de tantas noches sintiéndome reemplazable, ya no iba a prestarme al juego de alguien que solo busca consuelo cuando su castillo empieza a resquebrajarse. Durante semanas no pasó nada. Hasta que, un martes cualquiera, lo vi esperándome a la salida del trabajo. Como si fuera una escena de película. Solo que no tenía nada de romántico. ¿Podemos hablar? Me dijo apenas me vio. No, respondí con calma. No hay nada que decir. Por favor, insistió. Solo 5 minutos. Acepté. Por curiosidad, por cerrar el ciclo, o tal vez por dejarlo hablar y confirmar que ya no me importaba. Nos sentamos en una cafetería a una cuadra. Diego se veía desgastado, y no solo físicamente. Había una angustia en su voz, como si todo en su mundo se estuviera desmoronando. No estoy bien, Pamela, empezó. Cometí un error. Lo sé. Lo sé desde hace mucho, pero ahora más que nunca. ¿Y por qué vienes a decírmelo ahora? Pregunté, mirándolo a los ojos. ¿Qué pasó? ¿Fabiola se aburrió? ¿Ya no eres su juguete nuevo? Diego bajó la vista. Su silencio fue suficiente respuesta. Ella, cambió, murmuró. O tal vez yo nunca la conocí del todo. No es como tú. Nunca fue como tú. Me crucé de brazos. Estaba tranquila, casi ajena. Pero cada palabra suya me reafirmaba algo que ya sabía. No me había perdido de nada. ¿Y qué esperas que haga con esta información? Le pregunté. ¿Que te consuele? ¿Que te aplauda por reconocerlo? No, respondió rápido. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que te extraño. Que, si pudiera, volvería atrás y lo haría todo diferente. Sentí algo moverse dentro de mí. No era dolor. No era rabia. Era una mezcla extraña de compasión y distancia. Como si estuviera escuchando la historia de alguien que ya no formaba parte de mi vida. Yo también haría las cosas diferente, le dije. Pero no para volver contigo. Sino para haberme ido antes. Mucho antes. Diego asintió, derrotado. ¿Te ves feliz?, murmuró. Lo estoy. Y era verdad. No porque tuviera una vida perfecta. Sino porque me había reconstruido desde las ruinas. Porque había aprendido a quererme sin necesitar aprobación de nadie. Porque entendí que el amor propio no se negocia. Terminamos el café en silencio. Él pagó la cuenta, como si con eso pudiera compensar algo. Yo solo me levanté, le agradecí por la conversación y me fui. No volví a verlo durante meses. Hasta que un día recibí una llamada inesperada. Era Fabiola. Me quedé mirándola en la pantalla unos segundos. Dudé si contestar. Pero lo hice. ¿Qué quieres? Fui directa. Su voz sonaba más tensa que nunca. Necesito verte, dijo. Por favor. Acepté por la misma razón que había aceptado ver a Diego, para confirmar que ya nada de eso tenía poder sobre mí. Nos encontramos en una plaza pública. Ella estaba demacrada, con el maquillaje apenas cubriendo unas ojeras profundas. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que no. Fabiola se sentó con pesadez. No. No estoy bien, dijo. Diego me dejó. Y no tengo a nadie más. Me quedé en silencio. ¿Y yo qué tengo que ver con eso?, pregunté, sin crueldad, pero sin suavidad. Solo, necesitaba hablar contigo. Decirte que lo lamento. No solo por lo que pasó con Diego. Por todo. Por lo que fui como hermana. La miré. Quise creerle. Pero algo en su tono,
Sonaba más a culpa que a remordimiento sincero. No me debes explicaciones, Fabiola, le dije. Ya no. Ella asintió. Luego, bajó la voz. ¿Y tú? ¿Tienes a alguien? Sonreí, sin responder. Porque no necesitaba demostrarle nada. Porque la verdadera victoria era mi paz. Pasaron 4 años. 4 años desde que firmé el divorcio. 4 años desde que vi a mi hermana y a mi esposo, ex esposo, caminar tomados de la mano, como si no hubieran destruido nada. 4 años en los que reconstruí mi vida desde cero. En silencio, sin escándalos, sin necesidad de gritarle al mundo lo que me hicieron. Y fue precisamente ese silencio lo que más les molestó. Porque no reaccioné como esperaban. No lloré en redes sociales. No rogué, no insulté, no amenacé. Me fui. Y eso, los desarmó más que cualquier grito. La última vez que vi a Diego fue en una cena de premiación. Yo había sido invitada como conferencista. Una pequeña charla sobre liderazgo femenino y resiliencia. Nada demasiado glamoroso. Pero para mí, era un logro simbólico. Una forma de cerrar el círculo. Cuando llegué al salón, sentí esa familiar punzada en el estómago. No por miedo. Sino porque lo vi. Estaba sentado en una de las mesas centrales. Solo. No con Fabiola. No con un nuevo amor. Solo. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, lo supe de inmediato. No fue odio. No fue vergüenza. Fue otra cosa. Fue esa mirada que alguien te lanza cuando ya es demasiado tarde para volver atrás. Una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y dolor. Yo solo sonreí. No por soberbia. Sino porque, por fin, me sentí en paz. No dije nada. No me acerqué. No tenía que hacerlo. La vida ya se había encargado de poner cada cosa en su lugar. Después de mi charla, mucha gente se me acercó. Me agradecieron, me felicitaron. Me preguntaron cómo había logrado salir adelante después de un golpe así. Y siempre respondí lo mismo. Empecé por recordarme a mí misma que merezco una vida sin traición. Sin dudas. Sin mendigar amor. No necesité exponerlos. Ellos solo se hundieron en sus propias decisiones. Fabiola, según supe por terceros, se había mudado con una amiga después de que Diego la dejara. Perdió su trabajo, y su círculo social se fue desmoronando poco a poco. No por culpa mía. Por sus propias acciones. Diego, por su parte, intentó rehacer su vida varias veces. Pero nunca encontró lo que había perdido. No porque yo fuera insustituible, sino porque él nunca supo valorar lo que tenía. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de él. Solo decía: espero que estés bien. Siempre te quise. Solo fui demasiado tonto para demostrarlo. No respondí. Porque ya no era necesario. Porque había aprendido que el verdadero cierre no viene de una disculpa, sino de dejar de esperar una. Y yo ya no esperaba nada de ellos. Hoy vivo tranquila. Tengo un departamento pequeño, pero cálido. Rodeado de plantas, libros y fotos de momentos reales. Trabajo en algo que me apasiona, tengo amistades que me sostienen, y por primera vez en mucho tiempo, me siento completa. A veces, me preguntan si los perdoné. Y la verdad es que sí. No por ellos. Sino por mí. Porque no quiero cargar con rencores. Porque soltar fue mi forma de liberarme. Porque aprendí que a veces, la mejor venganza, es ser feliz sin testigos. Y sí, esa noche, cuando Diego me miró frente a todos, no pudo disimular lo que sintió. Porque por primera vez, entendió lo que perdió. Y lo que yo gané. Libertad.